El Señor los va a bendecir. Y tratan de ponernos de muchas maneras para convencernos. No, hermanos, estos hermanos, ellos le rogaban a los hermanos: por favor, dennos el privilegio de dar. Aún, hermanos, de ser en gran prueba, estar en gran prueba, en tribulación. Dice, y su profunda pobreza. Hermanos, yo en lo personal, hermanos, me daría vergüenza, hermanos, que estos hermanos, a pesar de no tener, ellos daban y pedían y rogaban, y que a mí, hermanos, me tengan que convencer. ¿Cuántos en esta noche, hermanos, queremos, hermanos, realmente hacer un sacrificio? Amén. Pero que realmente sintamos, hermanos, que es un sacrificio. Si usted ya había apartado un poquito, hermanos, y si usted puede agregarle, hermanos, agregue más, hermanos. Pero de, hermanos, con abundancia. Que, hermanos, no tengamos que ser convencidos, que realmente, hermanos, creamos que el Señor bendice al dador alegre. Amén, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche te damos las gracias por el privilegio de poder dar, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque este es un privilegio. No nos estás queriendo quitar, nos estás queriendo bendecir. Te pido en esta noche que tú bendigas los bolsillos, mi Señor, que tú bendigas, mi Señor, el ingreso de mis hermanos, de cada uno de los que estamos aquí, sea negocio, sea trabajo, mi Señor, cual sea su manera de sustentar su hogar, mi Señor, que tú le bendigas, mi Señor, con creces, mi Señor, que tú le multipliques lo que ellos ya tienen, mi Señor, y aquellos que quizás no tienen para dar en esta noche, mi Señor, tú conoces su corazón, mi Señor, que en ellos haya el deseo de poder dar, en el nombre de Jesús, amén. Al que vive, al que reina y pronto volverá. Cántalo. Exalta al Rey de Gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exalta al Rey de Gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Poderoso en majestad, reina sobre toda autoridad. Cielo y tierra pasará, tu dominio es por la eternidad. Exalta, exalta al Rey de Gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exalta al Rey de Gloria, al que vive. Inclina su rostro, hermano, así como está, y damos gracias a Dios por la ofrenda y los diezmos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche, Padre, por la oportunidad de dar para tu obra, Señor, diezmos, ofrendas, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio. Recíbelo como un acto de adoración, Padre, de tus hijos, de tu pueblo, Señor. No por tristeza, no por necesidad, sino porque tú bendices, tú amas, tú te agradas de, Padre, de aquí que con un corazón sincero te ofreces, Señor, de lo que tiene, de lo que tú lo has bendecido, Padre. En esta noche, Padre, multiplícalos, abúndalos, que haya alimento en tu casa, Padre, que haya alimento en la casa de tus hijos, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Están contentos en esta noche, hermanos, de estar con ustedes, de que se nos da la oportunidad de abrir la palabra de Dios, hermanos. Lo invito a que abra la Biblia, hermano, en Mateo capítulo 3, hermanos. Vamos a empezar en esta noche, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Sean todos bienvenidos en esta noche, hermanos. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que hizo el esfuerzo de estar en este lugar en esta noche, hermanos. Puede haber estado en muchos lugares, pero qué bueno que apartó tiempo para estar aquí en la casa de Dios, hermanos. Mateo capítulo 13, hermanos, ¿lo tenemos? Invitamos, hermanos, si aún no se ha inscrito, hermanos, a la cena de matrimonios, inscríbase, traiga una pareja, lo invitamos, hermanos,
Gracias a Dios, este año hay bastantes cosas por hacer, hermanos. Dios va a hacer buenas cosas este año en la iglesia, hermanos. Amén. Mateo capítulo 13, póngase de pie, hermano, lo invito, versículo 24. Vamos a continuar en esta noche con lo que estamos tratando de estudiar acerca del reino de Dios, hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 24. Amén, hermanos. Vamos a leer unos versículos, dicen en el nombre del Señor Jesucristo. Y otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él le dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Señor Jesús, gracias, Padre. Tu palabra es bendita en esta noche, Padre. Te pedimos que nos bendigas a través de ellas, Padre. Que use nuestros labios, Padre, que tú permitas que salgan solamente palabras que edifiquen, solamente palabras que traigan gracia a los oyentes, Padre Celestial. Gloria tuya sin cubrir la palabra, Señor. La gloria del Rey es escudriñarla, Padre. Te pedimos en esta noche, Padre, que nos abras los ojos del entendimiento, Padre. Que permitas que podamos comprender lo que puede ser muy sencillo para unos, pero muy complicado para otros, Señor. En esta noche, Señor, abre nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento, Padre. Revélanos, Señor, tu voluntad a través de tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, en esta noche. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios, hermano. La semana pasada nuestro hermano Irán nos hablaba de la parábola del sembrador, hermanos. Una parábola muy interesante, muy importante, hermano. Y el hermano nos hablaba y nos hacía la comparación de que quería y deseaba, hermano, que nos pudiéramos ver en el espejo de la palabra, y ver qué tipo de tierra éramos. En esta noche yo lo quiero invitar a que considere también esta parábola y todas las que vienen, hermanos, que usted se suba a la báscula. No suba a nadie más, no suba a su vecino, no a su esposa, no a su primo, no a nadie, sino que usted se suba a la báscula y usted analice a través de la palabra dónde está usted y hacia dónde lo quiere Dios llevar, hermanos. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a tratar de hablar acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Todas las parábolas son como un subtítulo a nuestro tema principal, que es Vénganos tu reino, hermanos. Y lo que queremos, lo mencionamos al comienzo del inicio de estos estudios, es tratar de clarificar un poco más, hermano, conceptos que en el mundo religioso se están dando y que nosotros queremos tener la correcta interpretación de lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el reino de Dios. No lo que la gente dice, no lo que las personas inventan o creen por revelaciones, sino qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de qué es el reino de Dios? Entonces en esta noche, hermano, esta parábola de la trigo y la cizaña es una parábola que se interpreta a sí misma. No tiene mucha interpretación, no tiene mucha profundidad aparentemente. Pero en esta noche vamos a tratar de ver algunos detalles interesantes en esta parábola, hermanos. Por principio de cuenta, hermano, vamos a ver las definiciones. ¿Qué es el trigo? El trigo es una planta, dice aquí en la descripción, gramínea, que produce el grano del cual se saca la harina para la fabricación de pan, galletas, pastas, etc. Alcanza hasta 1.2 metros de altura. Tiene tallos huecos divididos por nudos. Ese es el trigo, hermano. Ahorita vamos a ver simplemente, si no lo conocía, ya lo conoce. Ese es el trigo, hermanos. Trigo es una planta no muy alta, tampoco muy pequeña. Por dentro está huecas y sus tallos, los nudos, son los que por ahí van a producir el fruto. Ese es el trigo. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es igualmente que el trigo, es una planta gramínea muy similar al trigo. Se considera una maleza, una hierba del trigo, y por su parecido en algunas partes se le llama falso trigo. La harina de la cizaña es venenosa. Esa es la cizaña. Si usted ve esa y ve esta, dice usted, pues no se parecen en nada. Bueno, ahorita vamos a considerar la palabra, el desarrollo. Si va conmigo ahí mismo a la palabra, vamos a la palabra, hermanos. Leímos del versículo 24 al versículo 30 y ahora vamos a leer del versículo 36 al versículo 43. Amén.
Dice el versículo 36. Entonces, despedida las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo les dijo: el que siembra la buena simiente, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. Ahí está. El sembrador es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la mala simiente o la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como escogía la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, los escandalosos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos para oír en esta noche, hermanos? Fíjese, la interpretación es bien sencilla, dice aquí: sembrador, un campo, trigo, cizaña, un enemigo, unos segadores y una siega. El Señor los describe perfectamente. Mira, dice: el sembrador es el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, el enemigo es el diablo, el trigo los hijos del reino, la cizaña los hijos del malo, y los segadores son. Hasta ahí aparentemente la parábola está interpretada, ¿cierto, hermanos? Pero si yo le hago una pregunta, ¿qué tiene que ver estos? ¿Cómo usted relaciona estos conceptos? Trigo, hijos del reino, hijos del malo, ángeles, diablo, mundo, Señor Jesucristo. ¿Cómo lo relaciona usted a la vida cotidiana de la iglesia? ¿Cómo usted los entremezcla? Porque esta es una parábola, dice la palabra cuando empezamos en el versículo 24: el reino de los cielos es semejante a esos conceptos que usted está viendo ahí. El campo, para empezar, dice por ahí, el sembrador no tiene mucha vuelta de hoja, ¿verdad, hermanos? Es el Señor Jesucristo. No podemos discutir nada, simplemente es. El campo, para los que les gusta la siembra, es algo similar a esto, ¿no? Esto es un campo, ¿qué, hermanos? Limpio, ¿no? ¿Preparado para qué? Para sembrar. Dios dice que ese campo es el mundo, donde usted y yo habitamos. Ese campo que está listo para la siembra es el mundo. Todo lo que nosotros conocemos como planeta Tierra, donde puede y hay habitantes, es ese terreno fértil donde Dios y el diablo van a sembrar. Que esa es la aclaración bastante marcada, hermano. El campo no es la iglesia. El campo es el mundo. Dios siembra su buena simiente en el mundo. Y el diablo siembra su mala simiente, ¿dónde, hermanos? En el mundo. Y aparentemente esto podría ser muy sencillo, porque el conflicto dice: el Señor siembra buena simiente, el enemigo introduce su mala semilla. Y podría ser muy sencillo como esto. Esto sería lo más ideal, hermano. Lo más ideal hablando acerca del reino. Si usted ve las imágenes, eso es el campo, es el mundo, ambos siembran. Y esto es lo que se debería parecer, ¿no cree? Una clara demarcación en un terreno de lo que es trigo y de lo que es cizaña. Lo interesante, hermano, es que la escritura nos dice que no, el mundo no se ve así. El mundo se ve así. El mundo se ve así. Entonces, cuando el Señor está hablando acerca de esta parábola, hermano, esta parábola es la que nos introduce un poco a la escatología, porque nos habla del comienzo de la siembra del reino y nos habla del final de ese reino espiritual aquí en la tierra, y también nos dice lo que va a pasar al final de los tiempos. Nos dice, pero es bien interesante porque podría decir, bueno, pues aquí está la interpretación: trigo, cizaña, campo, el diablo, el mundo. Ok, perfecto, pero ¿cómo encajamos en el reino? Digo, si fuera el reino de esta manera, pues sería bien suave, bien fácil, ¿no? Yo soy trigo, él es cizaña. Nos vemos la marcación, vemos la marcada diferencia. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del diablo. Pero Dios dice que el campo se ve igual. Entonces, cuando estamos hablando de lo que Dios nos quiere decir con la parábola del trigo y la cizaña, hermano, es que no todo es lo que parece, hermanos.
Entonces, cuando estamos hablando acerca del trigo y la cizaña, hablando del reino de Dios, nos está diciendo que dentro del reino de Dios hay buenos y ¿qué más? Hay malos. Hay hijos de Dios que están en un mismo lugar y todos se ven igualitos, hermanos. Entonces, en el desarrollo del reino, hermano, es interesante porque Dios dice la palabra, si va conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, hermanos. No todo lo que parece, hermanos. Entonces, esta parábola, el trigo y la cizaña, implícitamente lo que Dios nos quiere dar a entender entre varios conceptos del reino es, hermano, es que en su reino no todos son lo que parecen. Usted nos puede ver aquí, o nos podemos voltear a ver todos muy bonitos, y eso no implica que ¿qué? Que seamos trigo, pero tampoco implica que seamos cizaña. Entonces, Santiago capítulo 1, hermano, versículo 17 lo tenemos. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, hermano. Entonces, Dios de su voluntad, hermano, ha sembrado la buena simiente. Dios de su voluntad ha sembrado en medio del mundo personas que son y tienen su semilla dentro de él. Y la semilla, hermano, hace tiempo la hermana Isa nos predicó acerca del poder de la semilla. Usted no puede cambiar la naturaleza de ¿qué? De la semilla. Usted no la puede cambiar. Si usted es trigo, independientemente de la contaminación, de lo que puede hacer, usted va a seguir siendo trigo. Su esencia no va a cambiar. Pero si usted es cizaña, haga lo que usted quiera hacer, tampoco va a cambiar. Entonces, esta parábola, hermano, nos introduce a ese concepto en el cual nos abre los ojos Dios, porque introduce al enemigo, la figura del enemigo la introduce en la parábola, diciendo, hey, tengan cuidado, en mi reino yo sembré buena simiente, pero también el malo se levanta por la noche cuando la gente se descuida y siembra mala semilla, mala simiente. Y esto nos da a entender, hermano, de que en el reino de Dios hay una dicotomía, como veíamos ahí, que hay un conflicto no tácito, que no sé, a veces muchas se ve, entre estos dos. Hay un conflicto, hermanos, que a veces nosotros, no porque no lo veamos, no quiere decir que no está ahí. Dice por aquí, entonces, así como el Señor sembró la buena simiente, el diablo sembró su mala simiente. Nos enseña que en la iglesia y en el mundo hay trigo y hay. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 41. Si va conmigo, regresa. No pierda Mateo porque vamos a estar yendo y viniendo, hermanos. Amén. Mateo 13, 41, hermanos. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán, ¿de dónde, hermano? Fíjese, ambos sembraron en el mundo, pero los ángeles van a sacar dentro del reino que está en el mundo todos los que hacen escándalos y los que hacen iniquidad, hermanos. Entonces, ¿cómo puede ser posible de repente, hermano, que estemos dentro de la iglesia y seamos cizaña, hermanos? O seamos trigo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión que dicen, estás de cizañoso? ¿A qué se refiere cuando a alguien le dicen, oye, estás de cizañoso? ¿Estás de intrigoso? ¿Qué más? ¿Estás metiendo cábula? ¿Qué más? ¿Estás sembrando discordia? Fíjese qué interesante, porque a veces lo tomamos así como a la ligera. ¿El que hizo eso quién es? ¿Y los que hacen eso quiénes son? Se oye fuerte, ¿verdad? Pero es una cosa que uno tiene que tener conciencia. Porque, hermanos, esta parábola es una parábola de instrucción y de previsión. Porque Dios nos está diciendo que no todo lo que parece bonito en su reino es bonito en su reino. Entonces, mire, si va conmigo ahí precisamente a 2 de Corintios capítulo 11, y vamos a entrar un poquito en este detalle, hermanos. 2 de Corintios capítulo 11, hermanos, y lo que vamos a desglosar un poco más en esta noche, porque sería bien suave, hermanos, poder saber la distinción bien clara, bien marcada. Wow, esto es trigo, esta es cizaña. Pero lo cierto es que el campo se ve
todo similar. Y ahorita vamos a entrar a las características. Entonces, 2 Corintios capítulo 11, hermano, ¿lo tienen? Mira, antes de entrar ahí, es bien interesante. Me gusta mucho ver estas. ¿Qué ve ahí, hermano? A ver, ¿qué se ve? ¿Copa o personas? Dos personas. Una copa. ¿Cuántos dicen que una copa? ¿Cuántos dicen que dos personas? ¿Dos personas que están a punto de tocarse o es una copa? Depende que vea. Si ve el blanco, ¿qué ve? Si ve lo negro, no vea lo negro. ¿Qué dice este ejemplo? Este sencillo, hermano, es lo que usted está viendo precisamente, es lo que Dios nos dice. Así se ve. Por eso el reino de Dios, hermano, está hablando precisamente, el Señor nos está poniendo un ejemplo, nos está diciendo, hey, no puedes juzgar las cosas en base a la apariencia. No puedes juzgar las cosas en base a la apariencia. Muchas personas aquí, en muchos lugares o en la iglesia, hermano, quieren juzgar a las personas por cómo se visten a veces, o por cómo están hablando, o por cómo van caminando. Y muchas veces esos juicios son simplemente en base a apariencia, porque no han comprendido en qué parte de ese proceso esa persona está. No estamos diciendo con ello que usted puede venir como usted quiere, andar como usted quiera, porque Dios no lo marca así. Pero lo que sí nos está diciendo, si se fija, cuando le dice la palabra, le dijeron los ángeles, ¿quieres que arranquemos la cizaña? La respuesta Dios, no, porque la cizaña cuando crece se entremezcla con, y le dice Dios, si tú arrancas en base a la apariencia, vas a arrancar también, porque mientras está creciendo usted no distingue la diferencia. Entonces en este caso, alguien puede decir, yo veo una copa, otros pueden decir, yo veo dos personas, es una apariencia. Y la palabra de Dios ahorita lo vamos a ver en San Juan, que dice que no podemos juzgar en base a apariencia. Otro bien fácil que hemos visto. ¿Quién ha visto? ¿Qué ven ahí? Un viejito y una viejita. ¿No vea? Una persona con una guitarra. ¿Quién ve viejitos? ¿Quién ve dos viejitos? Yo veo viejitos, pero también veo una persona con una guitarra. La primera impresión, hermano, esa es apariencia. ¿Usted? Pero cuando ya se fija más a detalle, usted ve, dos personas con todo a su alrededor están dando una apariencia de lejos que son ¿qué? Dos viejitos. No son dos viejitos, hermano, no son. Es un hombre con una guitarra y el otro está como deteniendo un gorro de pan o algo así. Pero la necesita ver usted ¿qué? A detalle. Si la ve de lejos, usted ve dos viejitos, pero no son dos viejitos, son dos personas. Y el último está un poquito más complicado. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué? Aparentemente parece un hombre viejo que le está colgando la barba blanca, ¿no? Pero no, es una mujer sentada leyendo en una banca. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esos ejemplos, hermanos? Que la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo en esta parábola que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Nos está diciendo de dónde proceden, pero nos está marcando también que es complicado distinguir muchas veces qué cosa es cada cual. 2 Corintios capítulo 11, hermanos, ¿estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, hermanos, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 2 Corintios 11, 13, hermanos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Que entre nosotros, hermano, pero es una palabra de previsión, porque el malo la sembró. No quiere decir, hermano, que no es una casualidad, sino hay una intención. Que el reino se corrompa, que el reino se dañe, que el trigo no crezca como debe crecer, que no se desarrolle como se debe desarrollar. Hay una intención. Cuando mete al maligno en la parábola, hay una mala intención. Entonces, la cizaña, hermanos, no es inofensiva. Alguien que sea cizaña en la iglesia no es inofensiva, hermanos. Usted no puede decir, pues está ahí. No es inofensiva. Tiene una intención, tiene una razón, tiene un porqué, está en la iglesia. Y su propósito es entorpecer el reino de Dios. Y la palabra nos dice en este ejemplo, hermano, que el mismo Satanás se transfigura como un ángel de luz. Entonces, wow, no sé usted cuántos ha escuchado de que se les ha aparecido Dios por ahí. ¿Cómo podemos saber que es Dios? A muchos se les han aparecido ángeles, a muchos han visto cosas. Nos negamos el mundo espiritual, creemos en el mundo espiritual, pero por eso, ¿qué es lo que tiene esa aparición, esa visión, ese sueño, como lo quiera llamar? ¿Cuál es el propósito? ¿Sembrar discordia, sembrar dudas, sembrar algo en el reino, o edificarlo, hacerlo crecer, hermanos? Porque mire, alguien puede pensar, no, es que no es cierto. Mira, va conmigo a 1 Juan capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 18 dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, decía el apóstol, y como vosotros habéis oído que el anticristo debe venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Verso 19 dice: salieron de nosotros, mas no eran, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Gente que está dentro y lo que sale, para que se manifieste quién es quién en el reino. Le decía, hermano, dele la vuelta en el capítulo 5, el versículo 18 se me hace muy interesante también. Dice el versículo 17: toda maldad es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno, ¿qué, hermanos? No lo toca. Wow. Gente que está dentro de la iglesia, que parece que es de la iglesia, pero dice Dios, no son de la iglesia, son otra cosa, que se están transfigurando, son ministros del enemigo, y que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí lo importante, hermanos, es bien importante que usted y yo consideremos, hermanos, no juzgar antes de tiempo las cosas. Es bien importante, hermano, que usted y yo consideremos no juzgar antes de tiempo las cosas. Mire, ¿qué es, hermanos? Porque dice abajo va trigo. ¿Esa qué es? Porque dice abajo ¿qué? Porque dice abajo cizaña. Solamente los que saben realmente de agricultura saben qué sería cada cual si no tuviera los nombres. Porque cuando el trigo es sembrado y la cizaña va creciendo, los dos son casi idénticos. Usted no distingue casi. Por eso decía el hombre, el Señor Jesucristo: no, déjala crecer, porque tú no sabes qué es cada cosa. Entonces, en el reino de Dios, hermano, nosotros cuando estamos hablando de la iglesia, del reino de Dios aquí en la tierra, es importante que nosotros no tomemos una actitud de juicio anticipadamente. Dios nos ha dado un discernimiento para empezar a distinguir las cosas, pero mientras el trigo está haciendo o está pasando por su proceso de maduración, es casi igualito a la cizaña. Un ejemplo muy sencillo, usted lo ve en 1 Corintios capítulo 3, donde dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo le dijo a los corintios: hermanos, cuando fui a ustedes no pude hablarles como espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quién es un hermano carnal, hermanos? No levante su mano. ¿Quién es un hermano carnal? ¿Qué diferencia hay entre un hermano carnal contra un hombre natural, como dice el hermano Rosalío? ¿Cómo dice la escritura, hermanos? Como un hombre animal. ¿Cuál es la diferencia de un carnal con un animal?
casi, hermanos, ¿qué hacen? Exacto. Dice, porque habiendo entre ustedes celos y contiendas y divisiones, les dice, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en los que no conocen a Dios? Celos, contiendas, divisiones. ¿Cuál es la diferencia? Porque dice Pablo que estos son cristianos, pero son niños, y estos otros son hombres naturales? Porque cuando van creciendo los dos, se parecen mucho. Entonces de ahí que usted a veces ve en la iglesia personas que apenas van desarrollándose y usted las ve que se comportan carnalmente. Pero eso no indica necesariamente que sean cizaña. No necesariamente indican. Va a llegar un punto en el cual los hechos se van a hacer manifiestos. Pero mientras no llega a ese punto, dijo el Señor, no puedes cortar, pero sí puedes disciplinar. No puedes cortar porque no sabes tú si está madurando el trigo o si es realmente cizaña. Entonces cuando entramos poquito aquí a las características, vemos que la cizaña ya en sí, cuando empieza a manifestar su naturaleza, lo que realmente es, de que ya está pasando un punto en el cual ya empezó a pasar un tiempo razonable. Porque si usted ve un cristiano, hermano, que después de 15 años sigue siendo un cristiano carnal, hay algo malo ahí, hermanos. Hay algo malo ahí. Si usted ya pasó 20 años en el evangelio, 15 años en el evangelio y sigue haciendo las mismas cosas, hay algo malo ahí. ¿Por qué? Porque no es posible. ¿Cuándo ha visto usted que un sembradío tarde 20 años en madurar? ¿Cuándo lo ha visto, hermanos? Que le eche agua y que le eche abono y que le eche agua y que le eche abono y nada salga. ¿Cuándo usted ha visto? Lo natural nos enseña que lo espiritual. ¿Cuándo ha visto usted que un bebé tarde 2 años en salir del vientre de la madre? ¿Cuándo lo ha visto? ¿Cuándo ha visto usted, a no ser por una enfermedad, que un niño pasen 20 años y siga siendo bebé? A no ser por una enfermedad, que hay enfermedades, algunas de ese tipo, pero ¿cuándo ha visto usted que en un proceso normal un bebé siga siendo bebé después de 20 años, hermanos? Hay algo malo ahí. Entonces, cuando usted va a las diferencias entre el trigo y la cizaña, porque es lo que nos va a ayudar a entender, porque Dios lo que está diciendo, hermano, no está diciendo, no está a favor de que la cizaña esté en el trigo o en el campo. No está a favor, pero Él tiene teniendo un cuidado de no hacer algo antes de tiempo, porque sí lo va a hacer. El versículo que leímos ahorita en San Juan dice que al final los segadores van a arrancar la cizaña y la van a arrojar al fuego, donde será el lloro y crujir de dientes. Por eso es el que tenga oídos para oír, oiga. Quiere decir que aquel que se la pasó todo el tiempo y que realmente no maduró a trigo, sino que realmente era cizaña, el fin es la condenación eterna. Pero aquel que es trigo, el fin es entrar en el reino y gozarse con su Padre. O sea, si hay una consecuencia al final, nosotros no sabemos cuándo, pero sí la hay. Entonces cuando hablamos acerca de las diferencias que nos ayudan a nosotros a entender un poquito, ¿seré trigo o seré cizaña? Bueno, la cizaña por principio de cuentas veíamos que es venenosa. Segunda de Timoteo capítulo 2, hermanos. ¿Va conmigo, hermanos? Es un cuidado, hermano. El reino nos está diciendo, hey, cuando pase el tiempo ustedes van a ver esto bien marcado. Y mucha gente ni cuenta se va a dar porque está dormida. Es interesante que ahí en esa parábola dice que cuando durmieron se sembró la cizaña y luego en las vírgenes, cuando todas estaban dormidas, llegó el esposo. Hay que tener cuidado con dormirse, hermanos. Amén. Segunda de Timoteo, ¿lo tenemos, hermanos? Capítulo 2, fíjese bien interesante. Estamos hablando que la palabra de Dios dice que las cizañas son los hijos de el malo, el hijo del diablo. Bueno, fíjese, la cizaña es venenosa. Segunda de Timoteo capítulo 2, ¿lo tenemos? Versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Versículo 17, hermanos, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son o es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe. Personas que tal vez en algún tiempo probablemente pensaron que eran trigo, pero no eran trigo, hermanos. Y una persona que se desvía, que manifiesta, hermano, su verdadera naturaleza,
dice la palabra de Dios que su palabra de esa gente es como los que han visto la gangrena de cerca, hermano. ¿A quién le tocaba la gangrena de cerca, hermanos? Amén. ¿Qué es? Es una enfermedad degenerativa muy fuerte, hermanos. Va comiendo la carne. Yo tuve porque ya fallecieron mi abuelo y mis 2 tíos, y a los 2 por causa del diabetes les dio gangrena. Y me acuerdo que me mandaban al monte, allá al montaña, a conseguir ¿mande? O en la parte árnica, gobernadora, para tratarse el pie, porque a causa de un pisotón empezó la gangrena. Y la gangrena es algo que va carcomiendo, que va comiendo la carne poco a poco, porque empezó con una uña, luego empezó con un dedo, luego empezó con 2, luego con 3, luego todo el pie, y luego todo hasta que boom, prácticamente casi toda la pierna. Luego la siguiente. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano, que es la cizaña, es venenosa, es tóxica, carcome. Gente en la iglesia, hijos del mal, ese es el efecto que producen en las personas que no se cuidan, hermanos, en el reino de Dios. Una palabra que carcome, una palabra que contamina, una palabra que es venenosa, una palabra que daña, una palabra, hermanos, que mucha gente se está comiendo actualmente, porque no sabe que es venenosa. Dijo aquel hombre, varón de Dios, ¿hay muerte dónde? En la olla, había muerte. Eran calabazas, dijo el hermano Lucio, silvestres. Las agarró y se las comió pensando que no era nada. Hermanos, hay peligro cuando el trigo no tiene cuidado, que la cizaña está haciendo su efecto dentro de la iglesia. La cizaña es altiva, es orgullosa. Ahí nomás bájese poquito. Dice el versículo 8 del capítulo 3. Y la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobos o reprobados acerca de la fe. 2 Timoteo 3, 8 y 9 dice, mas no prevalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fe, lo de aquellos. Altivez, orgullo. La gente, esos 2 magos eran los que estaban con Faraón cuando estaban Moisés y Aarón haciendo los milagros. Los primeros 3 los pudieron duplicar y de allí en más no pudieron hacerlo, pero ni aún así la gente se humilló. Gente altiva, gente orgullosa, gente que viendo la verdad, que tratando, no se dobla. Eso es cizaña en la iglesia, hermano. Eso es cizaña. Personas que a pesar de que usted los ve que pasan por dificultades, o que ven milagros, o que ven la obra de Dios, ni aún así se doblegan a la voluntad del Señor Jesucristo. Comparando con las tierras, una tierra dura que no quiere recibir la palabra de verdad. Eso es, hermano, una cizaña, una persona que orgullosa, altiva. La palabra dice que Dios a los altivos, ¿qué hace? Los ve de lejos. Eso es cizaña. Y un dato interesante más, la cizaña es, como leímos en un comienzo, es falsa. Ahí el versículo 5 nada más. ¿Lo tiene? Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo, o sea, negado la eficacia, o sea, no hay fruto. La cizaña no tiene fruto de grano como el trigo, como es, hermanos, sino que es venenoso, que es altiva, que es falsa. Miren, una comparación. En cambio, eso lo ponemos como ejemplo, bueno, porque la cizaña, como característica, es que la cizaña siempre va a crecer recta. Por eso se habla de que es orgullosa, que es altiva, que es venenosa y que es aparente. No es lo que parece, hermanos. Entonces, cuando hablamos del trigo un poco, hablamos que el trigo produce, ¿qué, hermano? Pan. ¿De dónde viene el pan de vida, hermanos? Del trigo. El trigo. San Juan capítulo, ¿va conmigo a San Juan, hermanos? Entonces, en esta noche lo que quiero que se le caiga marcar, hermano, es que no todo es lo que parece en el reino de Dios. Hay trigo y hay cizaña. La cizaña da fruto malo, venzoñoso, venenoso, es altivo, es soberbio. Una persona que es cizaña, hermano, usted la conoce por su hablar, usted la conoce por su actitud, usted la conoce porque parece, pero no es. Dice la escritura, parece que sí es hija, pero no es, manifiesta otra clase de naturaleza, porque no se puede cambiar.
Solo Dios opera el cambio de naturaleza cuando usted permite que su semilla sea engendrada en usted, y lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Es el único que puede hacer ese cambio. El trigo, San Juan capítulo 6, hermano, es de donde procede el pan. Por eso el Señor dijo en versículo 35, hermanos, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Qué produce el trigo? El grano del cual se saca la harina, con la cual usted genera ¿qué? Pan. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted es trigo, usted tiene que producir ¿qué? Pan. Tiene que producir alimento. ¿Para qué? Para personas que están hambrientas. Ese es un trabajo del trigo. La cizaña no produce alimento, produce cosas malas. Por eso le decía al comienzo, la gente usa esa expresión: está cizañoso, está sembrando discordia, está sembrando rencillas, está metiendo cosas aquí, allá, allá. Esa es una cizaña. Apártese de ella. Apártese de ella, porque necesario es que ambas crezcan juntas. Trigo es humilde. Santiago capítulo 4, versículo 6, hermano. Menos acaba el tiempo. Más la mayor gracia, porque por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El trigo es humilde. Aquí dijo el salmista: ¿qué te ha pedido Dios? Otras cosas, y una de las que dice ahí es humillarte para andar con tu Dios. Le dijo el Señor a Miqueas por allá. Y la tercera característica, hermano, es, usted lo sabe, produce fruto. Gálatas capítulo 5, hermanos. ¿Lo tenemos, hermano? Gálatas capítulo 5, más el versículo 22 dice: más el fruto del trigo, porque el Señor es el grano de trigo que cayó en tierra para dar vida a este mundo, hermano. Más el fruto del trigo, del Espíritu de Dios, es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ese es el fruto. El trigo produce fruto. Usted véase a sí mismo, está produciendo fruto, no frutos, fruto del Espíritu. Está produciendo ese fruto. En la parábola anterior nos explicaba que todos producimos ¿de qué manera? De manera diferente. Unos dan 30, otros dan 60, y otros dan 100, y otros damos 0. Entonces, si somos 0 es porque no somos buena tierra. Si damos 0 es que somos probablemente ¿qué, hermanos? Cizaña. Y hay que tener ese cuidado. Y el último es que el trigo hace o se ve un cambio evidente. Entonces, ¿sabes esa escritura? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la cizaña, venenosa, altiva, orgullosa, que no produce nada, es aparente. ¿Qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué diferencia hay de esta a la que vimos al comienzo, hermanos? ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que si hay una manera de distinguir ¿qué? El trigo de la cizaña, la manera es el fruto, la madurez, la madurez, la madurez. Cuando usted ve cuando el fruto o el trigo va creciendo, va desarrollando, hermano, usted ve que va tornándose un cambio conforme se va acercando a la siega. Ya no es más el campo verde, ahora es un campo, ya no es ese campo, hermanos. Ese campo usted lo ve al comienzo, cuando está creciendo, cuando se va desarrollando. No hay una manera de distinguir, no hay una manera de saber. Es una cosa aparente, es una cosa que no sabemos cómo quitar, cómo saber cuál es el malo, cuál es el bueno. Bueno, este es un campo, es el mismo del otro. ¿Qué hace la diferencia, hermano? Usted ya ve ahí que verde con café mezclado. Usted aquí, todo verde. Entonces, en el reino de Dios, si hay manera de ver, hermanos. ¿Cómo se ve, hermanos? Por medio del fruto. Usted ve el fruto, pero no necesariamente usted lo percibe ahorita, porque todos somos carentes.
Todos carecemos de algo. Y la gente juzga en base a apariencia. Lo que usted tiene bueno, lo quiere ver en todos. Y si no lo ve en todos, entonces no está bueno, no es algo válido. Pero los demás ven sus carencias y dicen, no, es que este tampoco es porque tiene muchas carencias. Por eso decía la parábola, no todo es lo que parece, porque en el reino de Dios así se ve casi todo. Porque ¿quién distingue, hermanos? La palabra dice, ¿quién lo distingue, hermanos? ¿Quién distingue una cosa de otra? Los ángeles, ¿no? De arriba ven que sí. Dice el hermano, aquí no hay un ángel, hermanos, que sabe distinguir en ocasiones o en mucho tiempo qué sí es y qué no es, pero que tiene que dejar que ambas cosas ¿qué? Crezcan. Entonces muchas veces la gente pregunta, ¿por qué aquella persona no le hace nada? Y a veces la gente pregunta, ¿por qué a ese no le hace nada? Wow, ¿por qué a mí no me han hecho nada? ¿Hermano? Porque hay misericordia. Hay gente que dice, híjole, el hermano Abel es bien tremendo, ¿por qué el hermano Isaac no le hace nada? Porque el hermano Isaac es el ángel de este lugar, hermanos. ¿Por qué el hermano Isaac no le hace nada al hermano Abel? Y luego dice, bueno, pues si le hace el hermano Abel, le tiene que hacer el hermano Hugo. Y si le hace el hermano Hugo, le tiene que hacer el hermano Meni, le tiene que hacer el hermano Boy, le tiene que hacer y la lista sigue. Porque todos tenemos un procesito, vamos caminando. No hemos llegado todos a ese nivel, hermano, en el cual podamos decir, wow, este es 100% trigo. Vamos en ese proceso, se ve, se percibe que probablemente somos trigo. Dios lo sabe, usted lo sabe, Dios le da testimonio. Pero a veces la gente quiere arrancar. Y es muy diferente, hermano, querer arrancar a querer disciplinar. Son cosas distintas, porque Dios no quiere decir con esto de la parábola, hermano, que en el reino de Dios tiene que crecer el trigo, tiene que crecer la cizaña. Pues que crezcan como, no se está refiriendo a eso. Dios dejó su palabra y dejó las normas en las cuales tenemos, mire, si va conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Y a veces es Dios menos misericordioso de lo que a veces algunos pensamos. Ya se me acabó el tiempo, hermano. 1 Corintios capítulo 5, ¿lo tenemos? Y esto es un ejemplo bien interesante, hermanos, bien interesante acerca de algunos aspectos de ese punto. Porque parece como que va enfocado uno nada más, y luego por andar no haciendo lo correcto, el apóstol se expande. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal que aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio. Fíjese, parece como que lo quiere arrancar. No está hablando de arrancar, está hablando de ponerlo en disciplina. No está diciendo que no le haga nada, está diciendo, métalo en disciplina. O sea, ustedes están, trigo y cizaña, que crezca como sea. Dice Dios, ustedes están hinchados, no se están dando cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta. Entonces el apóstol empieza a hablar ahí, dice el versículo 5, que se ha apartado, que se ha entregado para que muera. Y luego dice el versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo empieza a hablar acerca de algunos aspectos. Y luego el versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. O sea, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis. Es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, lo dice, ¿quién sigue, hermano? Con el tal león comáis. Y esto se aplicaba antes de una manera así, a rajatabla, tajante, no te juntes. Tenía un propósito sano, tal vez, hermano, guardar, mal empleado, mal aplicado, ciertamente. Pero el ejemplo que le estoy mostrando a través de la escritura es que en la iglesia, aunque crece el trigo y la cizaña, eso no quiere decir que no tiene por qué aplicar disciplina. La palabra aquí pone el ejemplo, usted lo ve adelante que esta persona se arrepintió, la segunda carta y otros aspectos, pero Dios está marcando su disciplina. Dios está marcando que en la iglesia, si eres trigo, tienes que conducirte como trigo. Si eres cizaña, tienes que ser tratado manifiestamente como cizaña. Por eso el cuidado, hermano, de no juzgar. Vaya conmigo a San Juan y ahí termino porque se fue acabado el tiempo, hermanos. San Juan.
capítulo 5, hermanos. Perdón, capítulo 7, versículo 24, hermanos. Capítulo 7, versículo 24. Amén, hermano. Entonces, en el reino de Dios, hermano, en la parábola del trigo y la cizaña, lo que está diciendo es que no todo es lo que parece. Tenemos que juzgar, dice aquí la palabra, San Juan capítulo 7, versículo 24, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Entonces, en el reino de Dios, hermano, hablando de la parábola de la cizaña, regresándonos, hay que tener el cuidado de saber distinguir las cosas. La semana que entra vamos a hablar un poquito más de eso. Y cuando me refiero, hermano, a que Dios podía ser menos misericordioso de lo que nosotros pensamos, hermano, me refiero precisamente a que la gente quiere hacer de la misericordia de Dios algo de lo cual no haya un límite. Dios tiene un límite para su misericordia. Dios tiene un límite para su misericordia. Quiero hacer esa aclaración. Dios tiene un límite, porque hermanos habló de la misericordia el domingo tremendamente, hermano. Pero Dios tiene un límite para la misericordia, y el límite básicamente es el que usted se pone. Es el que usted se pone, hermanos. Su misericordia siempre está extendida. La persona es la que rechaza la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es para siempre, para siempre. Entonces ese es el límite de la misericordia de Dios, el que usted se impone a sí mismo cuando rechaza la misericordia de Dios. Para aclarar el punto, hermano, porque el hermano dijo que no, la misericordia de Dios es, estamos sentados, hermano, sobre la misericordia. Gracias a su misericordia vivimos, hermano. Gracias a su misericordia no somos consumidos, pero solamente es para que el que la quiere aceptar, hermanos, el que la quiere abrazar. Entonces, hermanos, regresando a Mateo, hermanos, porque el tiempo se fue. Entonces, quiera Dios, hay unas cosas que veremos, pero en la semana que entra alcanzaremos a ver unos detalles, hermanos. Pero hasta aquí vamos bastante claros, hermanos, amén. Vamos bastante claros. Hay unos detallitos nomás que vamos a ver, no va a ser extenso, pero básicamente, hermano, es entender que en el reino de Dios no todo es lo que parece, hermano. Hay trigo, hay cizaña. Hay que juzgar con justo juicio. Y la semana que entra veremos algunos detalles. Mateo 7, hermano, y ahí terminamos en esta noche. Mateo, 13, le decía. ¿Lo tenemos, hermanos? En el versículo 43, hermanos. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, hermanos. Una vez más este versículo, hermanos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, hermanos. Entonces en esta noche, hermanos, yo lo quiero dejar con esa porción de que oiga qué le dice el Espíritu a su vida, hermano. Usted podrá decir, yo soy trigo, gloria a Dios, hermanos. Yo espero y yo deseo que ninguno de nosotros que estamos aquí seamos cizaña, hermanos. Pero eso lo va a manifestar el tiempo y los frutos, hermanos. La madurez. No es posible que usted y yo pasemos 20 años siendo las mismas personas, hermanos. Amén. ¿Entendimos algo en esta noche, hermanos? Amén, hermanos. Hermano Isaac, Dios los bendiga, hermanos, en nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Creo que este punto nos lo están aclarando bien. Y quiero que veamos algo, hermano, que es algo muy importante en la característica de la cizaña y el trigo. El trigo, hermanos, el fruto de ella, el fruto del trigo, hermanos, es pesado y lo hace que se doblegue. Y el fruto de la cizaña es hueca. Por eso la cizaña y hace la comparación al hombre humilde y al hombre soberbio.
Porque muchos queremos tener una vida perfecta, pero no existe eso. Vaya, dicen que hasta las mejores familias sucede. Como para yo tener que esconder lo que yo soy. Las parábolas, hermanos, de Jesús son más que herramientas de enseñanzas para nuestras vidas. Son las llaves secretas a los misterios del reino de Dios. Eso es lo que son las parábolas. Nos hacen entender realmente la enseñanza que el Señor quiere darnos a nosotros.